Muy bien. El objetivo de la sesión de hoy es hacer una introducción al modelamiento en espacio de estados. Yo tengo la confianza de que el modelamiento en espacio de estados no es algo nuevo para la mayoría de ustedes y que el ejemplo que vamos a proponer es significativo para remover algunos de los conocimientos previos que tienen. Y aún así, si no tuviesen conocimientos previos, tengo la misma confianza de que para quienes esto les resulte algo más novedoso, sea igual de significativo como para hallarle el sentido de aplicación, porque en verdad vamos a utilizar esto para muchas cosas. El enfoque es holístico. Recuerdo haber mencionado al inicio de este curso que un proyecto liderado por una alumna que tomó esta clase corresponde en modelar la respuesta, digamos, de una publicación en función de si tiene mayor posibilidad de tener una percepción positiva, neutra o negativa, de acuerdo a modelar o conocer el entorno con datos, ¿no? Entonces, eso corresponde a un modelo en espacio de estados, de hecho. Entonces, para este fin, de una vez antes de ir a teoría o lo que fuese, vamos a partir con un ejemplo. Entonces, ahí está, voy a compartir Use Whiteboard Classic. Ok, no vamos con este que no está clásico. Si es que me acostumbro a escribir desde aquí, desde esta tabletita y se puede mirar bien, pues no uso la pizarra o de lo contrario, pues sí, ya me paso a la pizarra. ¿De acuerdo? Ustedes me dirán si es que se alcanza a mirar apropiadamente en este, en, en esta pizarra digital. Empecemos por un ejemplo que pretende ser asociado a un ejemplo de aplicación. A lo que me refiero es que entre las aplicaciones de modelamiento de sistemas dinámicos hay una diversidad muy grande. Puntualmente la que pretendo proponer en este punto corresponde a la de un modelo simple de el sistema de suspensión de un vehículo. Pero el sistema de suspensión de un vehículo puede ser muy complejo, evidentemente, muy complejo. Y como todos sabemos, los modelos corresponden a simplificaciones de la realidad. Entonces, hay modelos completos de suspensión, modelos de la mitad del vehículo y el más sencillo, que sirve para un primer enfoque experimental, de exploración e incluso de análisis para control, es el de un cuarto de vehículo. Tengo la sensación de que este ejemplo en alguna oportunidad pudimos haber revisado en alguna clase de control, pero no sé si ustedes fueron mis alumnos previamente o tomaron con otro profesor esta materia, pero no importa, aquí vamos a hacerlo muy detalladamente. Entonces, consideremos para este fin algunas simplificaciones en relación a un vehículo. La primera, vamos a asumir que en una masa 2 está concentrada un cuarto de la masa del carro, ¿no? Aquí estaría, esto es el coche, ¿no? El coche, perfecto. Y el enlace dinámico que existe entre, perdón, la masa del carro y ya la parte del chasis, evidentemente, bueno, más bien dicho, lo que completa el sistema de amortiguamiento y enlaza a la rueda, lo vamos a poner como una masa concentrada número uno. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, digamos que aquí se concentra la masa de la rueda. ¿Está bien? Y hay un sistema más. Todo esto es un amortiguador, ¿no? Un resorte, digamos. Estaría enlazado a la rueda del vehículo. Bueno, esta es la intención de la simplificación de este modelo. Y esto va por un caminito, evidentemente, generando la dinámica específica del proceso. ¿Vamos bien? Ok. La idea sería que con ecuaciones diferenciales pudiésemos obtener un modelo dinámico de este sistema y seamos capaces de estudiarlo. O sea, resolver las ecuaciones diferenciales, mirar cómo responde, por ejemplo, si es que agregamos o desagregamos, más bien dicho, una señal de control,
que sería el equivalente a incluir una suspensión activa, ¿está bien? Y evidentemente los coeficientes del resorte, si las hojas son más duras, un coeficiente de resorte más alto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Como todo en la parte de modelamiento dinámico, empieza con el famoso diagrama de cuerpo libre, pues aquí no es la excepción. Vamos a colocar un diagrama de cuerpo libre, tanto de la masa 2 como de la masa 1. ¿Está bien? Entendiendo qué representa cada masa y que hemos representado un cuarto del vehículo, una sola rueda. ¿Está bien? Ok, asumamos que el desplazamiento de la masa 2 le asignamos una variable con el nombre y, puede ser cualquier otro nombre, y la masa 1 tiene un desplazamiento con el nombre x. ¿De acuerdo? Entre la masa 1 y la masa 2 hay un par de fuerzas de enlace. Podemos llamarles como queramos a estas fuerzas. Yo le voy a llamar fuerza 1 a esta primera, a esta le voy a llamar fuerza 2, y lo que cambia como están enlazadas es la dirección o el signo, ¿no? Específicamente. Y esta última va a ser una fuerza 3. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, tal vez aquí nos falte algo. Este sería el resorte, la constante de rigidez del spring. Este vamos a poner la constante de rigidez del neumático, en inglés el wheel. Y el amortiguador siempre tiene un coeficiente de fricción viscosa, ¿de acuerdo? Que son parámetros elementales del modelamiento de la mecánica de un sistema. ¿Vamos bien hasta ahí? Aplicamos la segunda ley de Newton a todo, que es decir, que la sumatoria de las fuerzas en un sistema es igual a la masa por la aceleración, tal cual. ¿De acuerdo? Si en principio nos concentramos en la primera masa, hay que poner todo aplicado a la masa 1, ¿de acuerdo? Entonces sería la sumatoria de las fuerzas o en la masa 1 o en la masa 2. Empecemos con la masa de arriba, con la masa 2. Sería entonces la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, sería la masa número 2 multiplicado por la aceleración que percibe este cuerpo. ¿Cuál es la aceleración ahí? Sería la segunda derivada de su desplazamiento. Y considerando de que el único grado de libertad específico que estamos analizando es un desplazamiento vertical, sería el de la variable que hemos denominado y aquí, sería y dos puntos. ¿Ok? Y bueno, si este consideramos con un signo positivo, sería el mismo caso para el segundo, ¿no? La segunda fuerza. Sería más la fuerza 2. Perdonen. Aquí esto sería más es igual a la fuerza 1. La fuerza 1 consideremos el signo positivo hacia abajo. Si mantenemos esa convención, una fuerza apuntando en el sentido opuesto tendría un signo negativo, nada más, ¿no? Sería m por y dos puntos sería igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. La fuerza 1 es básicamente el desplazamiento que ve el resorte multiplicado por la constante de rigidez. Entonces sería el K del spring multiplicado por Y menos X. ¿De acuerdo? Sería el desplazamiento que sufre Y menos el desplazamiento de X. Tal cual. ¿De acuerdo? Y la fuerza 2 más la fuerza 2 corresponde al coeficiente de fricción viscosa B multiplicado por la velocidad lineal del desplazamiento, que sería Y punto menos X punto. ¿Vamos bien hasta ahí? Quizás pudiésemos trabajarle un poquito más a la expresión, indicando que tal vez Y punto punto o Y dos puntos es igual a KS entre M2 multiplicado por Y menos KS entre M2 multiplicado por X más B entre M2 multiplicado por Y punto y finalmente menos B
entre M2 multiplicado por X punto. Nada más tenemos claramente una representación de una ecuación diferencial de orden 2, pero que tiene acoplamiento con una variable X. O sea, esta ecuación diferencial así solita no se podría resolver, porque forma parte de un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Está claro? Entonces necesitamos hallar la ecuación de la segunda masa, bueno, de la masa uno, de la otra masa, digamos, que sería la sumatoria de fuerzas, es igual a masa por aceleración nuevamente, sería masa uno por X, ¿no? Punto, punto, que sería su aceleración. Esto es igual. Aquí claramente la fuerza 3 es la que apunta en el sentido que buscamos, F3, positivo, más bien dicho, y menos F1 menos F2. Aquí sí he puesto los signos para generar claridad nada más en la convención. Entonces, M1 X punto punto sería igual. F3 sería el coeficiente de rigidez KW que multiplica a X como desplazamiento. Pero vamos a asumir aquí algo más. Asumamos que esta rueda cuando se desplaza, que sería el movimiento de la rueda, ya no del neumático, ¿no? Específicamente, no de la masa concentrada, depende del camino, la sinuosidad del camino, si es que es un escalón, se baja una grada, pego en un bache o cosas así. Y eso vamos a referirle con una variable R, ¿de acuerdo? Del R de road, el camino. Muy bien. Y bueno, menos F1. F1 es tal cual lo que teníamos antes, la constante de rigidez del resorte por Y menos X. Y menos F2, que sería el coeficiente de fricción viscosa multiplicado por Y punto menos X punto. Bien. Podríamos reescribir esto un poco mejor. Claramente esta ecuación es más extensa, ¿no? X dos puntos sería igual a, vamos a ponerle aquí KW entre M1 por X menos KW entre M1 por R menos KS entre M1 por Y más KS entre M1 por X menos B entre M1 por Y punto y más B entre M1 por X punto. Y por supuesto, esta es una ecuación diferencial también de orden 2 pero que tiene acoplamiento con la primera variable, con Y, en este caso. No importa el orden, ¿no? Esta puede ser la primera ecuación y Y la segunda ecuación diferencial. En todo caso, están acopladas y el orden no va a tener alteración específica en el resultado. Ese es el mensaje importante aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, no es una ecuación diferencial, de hecho es un conjunto de ecuaciones diferenciales que al estar acopladas y definiendo dos ecuaciones diferenciales de orden 2 corresponden a la dinámica de un sistema de cuarto orden. ¿De acuerdo? Entonces es un sistema de orden 4. ¿De acuerdo? Ok, ¿cómo resolveríamos esto? Hay muchas formas. Hay métodos numéricos que pueden hacer esto. Analíticamente también se puede hacer. Una alternativa válida completamente desde la perspectiva de modelamiento y control clásico implicaría llevar cada una de estas ecuaciones al dominio de Laplace e intentar algebraicamente obtener ecuaciones o representaciones de funciones de transferencia, pero no es tan sencillo, ¿no? No obstante. Porque si ustedes se fijan, tal como tenemos representado este modelo, resulta que este modelo es uno que corresponde en este punto a una entrada y dos salidas, o más salidas. Podría tener hasta 4 salidas de este modelo, pero al menos dos. Las salidas válidas
serían el desplazamiento de la masa 1 y de la masa 2, pero también podrían fungir como salidas las velocidades, ¿de acuerdo? La velocidad de la masa 1, la velocidad de la masa 2. Y la entrada única en este caso correspondería al valor del parámetro de referencia del camino, que es un desplazamiento también en metros. ¿Está claro? Ok. Enfatizamos de nueva cuenta que estamos trabajando con un modelo simplificado. ¿De acuerdo? No perder de vista esto. Por ejemplo, hemos partido, por si no notaron, sin perder generalidad, que este modelo pudo haber estado en reposo y de hecho es una de las simplificaciones que hemos hecho. ¿De acuerdo? No hay mucho impacto si es que incluimos o no el componente de suposición del reposo. ¿A qué me refiero con esto? En que eventualmente tanto el resorte como el amortiguador ya pudieron estar bajo alguna tensión específica por el peso de las masas. Se puede estar involucrado la masa por la gravedad, pero vamos a asumir en este punto que el sistema tenía un reposo debido a que ya había un asentamiento previo de diseño. Y por eso hemos despreciado esos valores. ¿Está claro? Es una suposición válida, pero si incluyen los pesos de las masas 1 y 2, está también bien el modelo. Los resultados van a ser idénticos. Eso por si se preguntaban a dónde fueron los pesos. ¿Ok? Muy bien. En este punto vamos a aplicar una estrategia de solución de ecuaciones diferenciales que para este sistema corresponden a uno de un sistema de orden 4. No importa que estén o no acopladas las ecuaciones diferenciales del segundo orden. En todo caso, el sistema representa uno de orden 4. Si ese es el caso, siguiendo metodologías habituales para resolver ecuaciones diferenciales, una de las más comunes corresponde a reescribir el sistema en 4 ecuaciones diferenciales de primer orden, mucho más sencillas de tratar. De hecho, ese es el principio de generar modelos en espacio de estados a partir de modelos convencionales, utilizando sistemas o leyes de transformación clásica de la mecánica o de la dinámica en general. ¿Está bien? ¿Cómo se hace eso? Bueno, habitualmente las variables se seleccionan de forma prácticamente automática a partir de las propias variables de las ecuaciones diferenciales. Partiendo, por ejemplo, vamos a definir la variable x1 como la variable x, ¿de acuerdo? Y una variable x2 como x punto. O sea, las primeras dos variables provienen claramente de la variable x, ¿de acuerdo? La variable x3 va a ser igual a y la variable x4 va a ser igual a y punto. ¿Está bien? Y lo que sigue, simplemente vamos a decir así, corresponde a reescribir las ecuaciones diferenciales en ecuaciones diferenciales de primer orden para este conjunto de variables. La regla nos dice entonces que la primera ecuación diferencial de todas, me voy a cambiar de página, aquí creo que se pone nuevo, vamos a ver dónde es esto, debe haberle puesto el que es más, a ver, aquí tiene que haber una opción que diga nuevo, minimap, graph, o le llevo para abajo nada más parece, no puedo poner nueva página sino hacer esto. Bueno, está bien, no pasa nada, luego descargo también voy a cambiar de color, uno más, dark purple dice. Entonces, la primera ecuación diferencial de primer orden, que es x1 punto, proviene de la propia definición de la variable. x1 le derivo y sería igual a x punto, ¿verdad? x1 punto sería igual a x punto. Nada más que x punto por definición de las variables es igual a x2. ¿Se entendió? Ya está mi primera ecuación diferencial. La segunda, evidentemente, corresponde a decir, bueno, pues a qué sería igual x2 punto.
Voy a mirar en la definición que hemos propuesto de acá. Porque miren, x2 punto sería igual a x punto punto, ¿no? Y x punto punto es todo esto. KW entre M1 por X menos todo lo que está aquí, con los cambios de variable propuestos. Por ejemplo, aquí tengo X y tengo X, podría agrupar, ya anticipándome, ¿no? Que sería entonces KW con este X de acá. Voy a tachar para que con el primero que estoy escribiendo, más KS entre M1 multiplicado por X, pero bueno, X hemos definido como X1, ¿no? X1. Miren que acá no me di cuenta que esto, ahora sí. Muy bien. Listo. Y luego, aquí tenemos X punto, que podría fungir como X2, sería más B entre M1 por X2, porque X2 es X punto. Y luego X3 podría estar aquí, menos KS entre M1 por Y sería X3, para ordenar las variables nada más aquí, ¿no? Sin perder generalidad. Y nos quedaría este último, menos B entre M1 por Y punto, pero Y punto sabemos que es X4 en el cambio de variables. Y bueno, nos queda este término libre, que sería menos KW entre M1 multiplicado por R. ¿Está claro? Siguiente variable X3, pues derivamos. X3 puntos sería igual a Y punto, pero Y punto es X4. Y X4 punto, que sería Y punto punto, ¿no? Y punto punto tiene la definición aquí arriba. Esta que está aquí. KS entre M2 por Y, menos KS entre M2 por X, etcétera. Entonces escribimos, empecemos por, así mismo escribiendo en orden las variables. Primero voy con esta. Esto sería igual a menos KS entre M2 multiplicado por X, que sería X1, de acuerdo a nuestra definición de variables. Y luego acá tengo X punto, sería menos B entre M2 multiplicado por X2, que sería el equivalente de X punto. Y luego tenemos Y aquí, más KS entre M2 multiplicado por X3. Y finalmente, esta B más B entre M2 multiplicado por X4. Y con esto hemos conseguido las cuatro ecuaciones diferenciales, en todos los casos se ve que es de primer orden, en reemplazo a las dos ecuaciones diferenciales de orden 2 acopladas. Y partíamos de la definición de que el sistema correspondía a uno de orden 1. ¿Está bien? En este punto, debido a que trabajamos con la definición de sistemas lineales y de tiempo invariante, es posible escribir todo esto de una manera compacta. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, vamos a definir un vector. Me voy a pasar un poquito por acá. Para definir un vector, entonces, vector X va a ser igual a X1, X2, X3 y X4. ¿De acuerdo? Este vector se va a llamar vector de estados, porque resulta que las definiciones de las variables que formaron parte de la reescritura de este modelo son las variables de estados. Es decir, X1, X2, X3 y X4 son variables de estado. ¿Qué son variables de estado en una definición? Resulta que son un conjunto, el conjunto más pequeño de variables que pueden representar la dinámica del sistema.
¿De acuerdo? Entonces, de hecho, aquí se cumple. Con 4 variables, para un sistema de orden 4, pues podemos definir un sistema en espacio de estados. La agrupación de esto en un vector define el vector de estados. Hasta ahí creo que vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Luego, si puedo definir entonces este vector de estados de esta forma, estaría clarísimo entender que podría ser esto, ¿no? Es decir, a ver, x1 punto, x2 punto, x3 punto y x4 punto. Es decir, como puedo o sería posible derivar el vector de estados obteniendo esto que está aquí. ¿De acuerdo? Y voy a intentar escribir cada ecuación de estados en una fila, definiendo esto en un formato matricial. Por ejemplo, x1 punto es igual a x2. ¿De acuerdo? Eso está, no hay duda, ¿no? Voy a escribir esta sencilla expresión. Si aprovecho una multiplicación matriz vector con todo lo que hemos definido hasta este punto, entonces el resultado de esta primera fila, multiplicando esta matriz que todavía no hemos definido por completo con el vector de estados, nos diría x1 punto es igual a 0 por x1 más 1 por x2 más 0 por x3. Y quién sabe por qué aquí le puse 1 cuando debería ser 0, obviamente. Más 0 por x4, lo que en consecuencia nos diría es que x1 punto es igual a x2. O cumplimos con esta primera ecuación. ¿De acuerdo? La segunda, x2 punto, dice que es igual a kw más ks entre m1 por x1. Ah, bueno, entonces, creo que ya la lógica de la definición de esta matriz se entiende a partir del modelo, ¿no? kw más ks entre m1 multiplicado por x1. B entre M1 multiplicado por X2 menos KS entre M1 multiplicado por X3 menos B entre M1 multiplicado por X4. Y resulta que en este punto no podemos definir toda la expresión si no agregamos algo más, obviamente. Entonces vamos a agregar aquí más. Para la primera variable de estado, no hay influencia de R. En la segunda variable de estado, la influencia está dada por KW entre M1 y eso vamos a multiplicar por R. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. La tercera ecuación, x3 punto, es igual a x4, entonces estaría fácil, ¿no? 0, 0, 1, 0 y no hay influencia para x3. Ya quedó. Y la última, menos KS entre M2, literalmente debemos copiar esto, ¿no? Transcribir los coeficientes. Entonces sería menos KS entre M2 por X1. Sí, Ingeniero, ¿no sería el 1 en el X4? sí, es en el X4, es correcto. Porque es X3 punto es igual a X4. Ahí hubo un error. Gracias por la observación que es correcta. Y luego aquí sería menos BM entre M2. Entonces, M2. KS entre M2. Y finalmente B entre M2. Por eso tenía sentido que yo ya lo dejé ordenado, ¿no? Para que sea más fácil la transcripción a la matriz de estados. Y este tampoco tiene influencia en el estado 4. Ahí quedó medio, no tan alineado, pero déjeme ver, hacer unas correcciones en los corchetes, a que se alinee un poco mejor. Ahí está. Ah, tembló un poco la mano. Vamos de nuevo. Ahí fue. Un poquito mejor. ¿De acuerdo? Y con esto hemos transcrito
las ecuaciones del modelo. Pero no termina ahí esta representación, porque habíamos mencionado que el sistema de orden 4 que empezamos estudiando con las ecuaciones de transformación de la dinámica que explican el fenómeno de operación de un cuarto de suspensión de un vehículo, ofrecen como resultado u ofrecerían como resultado ciertas salidas. Imaginemos que las salidas son el desplazamiento X y el desplazamiento Y, o lo que es lo mismo, el desplazamiento de la carrocería, del coche, el confort que podrían sentir eventualmente los pasajeros, y el otro desplazamiento sería el del cuerpo de donde se encuentra montado el amortiguador. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos salidas. Vamos a definir las salidas en un vector de salidas. ¿Está bien? Entonces voy a definir un vector de salidas Y. Entonces, por ejemplo, las salidas, vamos a imaginar que serían x1 y x3, que serían desplazamientos x y y. Y a este vector le vamos a llamar así, vector de salida. Bien, ¿cómo generamos un modelo de la salida? Bueno, está fácil. Y sería igual, hay que definir una matriz que pondere lo que queremos sacar. Si el resultado esperado es x1 y x3, entonces vamos a hacer una multiplicación sencilla para devolver como resultado el estado x1 y x3 una vez que esto se pondera con el vector de estados. ¿Cómo ven? ¿Está claro? Claramente, esta matriz por este vector nos daría como resultado x1, x3. ¿Sí, no? Y en este sentido, habiendo definido entonces esta reescritura lineal, vectorial matricial, es posible aquí escribir formalmente en nomenclatura una expresión, asumiendo que este es el vector de estados y que su representación sería x punto en este caso porque está derivado. Esta matriz la vamos a llamar matriz A, es la matriz de estados. Todo esto que está aquí es la matriz A. Evidentemente esto es el vector X sin derivar. Esta es una matriz sin perder generalidad, pese a que ahora mismo está definida como vector. Y finalmente este es otro vector más que suele llamársele vector U, que es el vector de excitación o de control, o señal de control. Señal de entrada, pero bueno, es una entrada, ¿de acuerdo? Y en las salidas, ya hemos definido el vector de salida, Y. Esta matriz habitualmente recibe el nombre de C, que es la matriz de salida, ¿de acuerdo? Y completan, entonces, todo lo que hemos visto aquí, empezó este ejercicio acá arriba, con la definición de las ecuaciones dinámicas y todo, un modelo representado por este conjunto de expresiones. X punto es igual a A por X de T. Tal vez aquí entonces siendo formales, para mantener la relación temporal, voy a poner X punto de T. A ver, X punto de T es igual a A por X de T más B por U de T. A esta ecuación se le conoce como ecuación de estados. ¿De acuerdo? Escribiré aquí. Ecuación de estados. Y la salida, y de t, esto también suele ser vector, o puede ser vector, es igual a c
por X de T. Habitualmente ahí muere cuando son sistemas dinámicos, pero hay una representación un poco más general en donde se incluye el término más D por U de T, pero habitualmente D es igual a cero para sistemas dinámicos. ¿Está bien? Y esta es la ecuación de salida. ¿Va? Hagamos algunas puntualizaciones acerca de estos vectores y estas matrices. Entonces, empezamos con los vectores, ¿no? Dijimos que X es el vector de estados. Este es vector, por eso está en minúscula. Es el vector de estados y tiene un orden o pertenece al espacio así, Rn. De hecho, debió ser escrito un poquito mejor, pero bueno, pertenece al Rn y es el vector de estados. Más bien, vamos a reescribir para que sea más formal. A ver, permítame. Entonces, X, que está en Rn, es el vector de estados. Y de acuerdo a lo que hemos conversado, ¿qué es n? N es el orden del sistema, ¿no? Luego está el vector y, empecemos definiendo vectores. El vector y está en, bueno, suele ser RP más que RM. No importa, es igual un número entero, P, ¿no? Y hemos acordado desde la definición del modelamiento del sistema que propusimos como ejemplo, que esto es el vector de salidas, en donde P es el número de variables de salida, ¿de acuerdo? O el número de salidas para ahorrarme espacio. ¿Cuántas salidas tenía el modelo que acabamos de generar? Dos. ¿Pueden haber más? Sí. ¿Hasta cuántas? Cuatro, que corresponderían a las cuatro variables de estado. Es el número máximo de salidas. No puede haber más. ¿Ok? Luego está el vector U. Este sí está en Rm, ¿de acuerdo? Y se acostumbra vector de excitación, vector de control, eh, vector de entradas, también se llama, donde que aquí claramente M es el número de entradas. Para el sistema que acabamos de modelizar, tenemos entonces una entrada, de momento. ¿Está bien? Y ahora sí vienen las matrices. Bueno, tenemos la matriz A, que es una matriz en el espacio n por n, y se llama matriz de estados. Y es una matriz fundamental. Matriz de estados. Perdón. Lógicamente, n corresponde al orden del sistema, ¿no? Es una matriz cuadrada. Y luego está la matriz B, que es una matriz de n filas por m columnas, donde m es el número de entradas. Por eso la matriz que nosotros teníamos, que era de orden 4 y una entrada, define a B como 4 por 1. ¿De acuerdo? Sale el ejemplo ahí de inmediato, ¿no? Entonces, esta es la matriz de entrada. Y luego está C,
que es de N por P, es la matriz de salida. Perdonen, esta es P por N. Ahora sí. Por eso teníamos dos salidas y cuatro estados, ¿no? Entonces, de 2 por 4 esta matriz, la matriz C. Y nos falta una más que la que habitualmente dijimos que era cero, que es la matriz D. Esta matriz es de P por M y es la matriz de transferencia directa. Y bueno, aquí tenemos entonces, a través de un ejemplo, una definición del modelamiento en espacio de estados, sin definir todavía de forma expresa qué es un espacio de estados, qué corresponde a un espacio geométrico. ¿Por qué espacio geométrico? Ya se involucró una matriz, ya se involucró un vector. Y como sabemos, las matrices tienen espacios generados, tienen eigenfunciones, tienen eigenvalues, y los vectores pueden generar o representarse básicamente en función del número de variables en algún espacio geométrico. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a representar las ecuaciones de estados. Ay, se me movió el zoom. Zoom out. Creo que en este zoom estaba. Tal vez un poquito más. Ahí. Este es el zoom que manejamos. Voy a representar estas ecuaciones. Las de estado me refiero. X punto de t es igual a por x de t más b por u de t. Y y de t es igual a c por x de t más d por u de t en un modelo de relación a bloques, que suele ser conveniente para hacer algunos análisis. Entonces, cambiemos de color. Escuchando que hay varios colores aquí. Digo, no soy diseñador y tengo mal gusto en el color, entonces disculpen que vaya eligiendo colores al azar. Pero nos dice la ecuación x punto es igual a por x de t más b por u de t, ¿verdad? Entonces, lo que queremos representar es a qué es igual x punto. X punto resulta ser o es el resultado de la suma de dos cosas. Ah, es verdad. Es que tal vez se conectó, creo que Marcos Andrés dice. Vamos a sacarlo, ¿no? Segundo. ¿Estará por aquí Marcos Andrés Sigüenza? No es de esta clase. Modificamos. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo que queremos modelar es x punto, ¿no? X punto de t. X punto de t, de acuerdo a esto, es igual a, que arriba venía, a por x de t más b por u de t. Que está más fácil, voy a ponerle una ponderación de la matriz B. ¿Ya volvió? B por u de t, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerle aquí un integrador, así como símbolo, de momento, sin la representación matemática completa. Eso es lo que justamente queremos motivar para estudiar. Y el resultado sería entonces, a partir de este integrador, x de t, ¿verdad? Y si eso ponderamos con a,
Mm, bueno, un poco chueco, ahí está. Entonces tendríamos x punto de t es igual a por x más b por u, que era la expresión. ¿Está bien? Nos hace falta, en este punto, juntar la ecuación de salida. La ecuación de salida dice que es c por x más d por u. Entonces, si tomamos esto y ponderamos con c y le sumamos algo más, que sería tomar u y ponderar con d, nos da la salida o las salidas y de t. De hecho, en esta representación se alcanza a notar bastante bien por qué la matriz D se llama matriz de transferencia directa y por qué habitualmente, o no, más, no habitualmente, y por qué en sistemas dinámicos siempre es cero. Porque pondera la salida directamente, a la salida pondera directamente a la entrada U, sin una transformación dinámica. Eso sería casi que un modelo de teletransportación. ¿Se ve? Nada más que cuando discreticemos este modelo en espacio de estados, la matriz D eh, no siempre es, vamos aquí, stop, no siempre es cero, porque sí puede haber un cálculo instantáneo dentro de la misma muestra. Ese es el motivo por el que D podría no ser cero cuando trabajemos en sistemas discretos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo habitual de utilizar un modelo en espacio de estados y además también tener una representación a bloques, es que se pueden hallar representaciones asociadas a funciones de transferencia, por ejemplo, ¿no? Y que nos permitirían eventualmente hacer estudios. Por ejemplo, si partimos de la ecuación, entonces, x punto de t, que es igual a por x de t, más b por u de t, y le dejo aquí como apoyo, ¿no? La expresión y de t es igual a c por x de t. Bueno, más d por u de t. Pongámoslo así. Entonces, vamos a asumir que llevo esto al dominio de Laplace. Y ya que vamos a trabajar con técnicas clásicas de función de transferencia, que es lo que estoy motivando en este punto, ya que hemos usado un diagrama de bloques, no hay condiciones iniciales, ¿no? Vamos a asumir que las condiciones iniciales son iguales a cero. Eso no resta generalidad al modelamiento en espacio de estados. Si no quiero hallar una relación nada más puntual, llevado esto al dominio de Laplace, sería vectorialmente, ¿no? La transformada de Laplace de x sería x de s y con derivada por s. Ojo que es vector. Hay que tener en cuenta aquí las relaciones vectoriales. Esto sería igual a A por x de s. No, no cambia porque es una constante. Más b por u de s. ¿Está bien? Voy a pasar este término de este lado. Y si le paso de este lado y obtenemos el factor común, el sentido de la multiplicación importa. Entonces voy a tomar factor común del vector x de s por la derecha. ¿Está bien? Tomando factor común nos quedaría s, necesariamente multiplicado por la matriz de identidad, menos a multiplicado por x de s es igual a b por u de s. ¿Vamos bien? Si pretendo despejar x de s, digamos entonces x de s es igual, tomamos la inversa por la izquierda de esta matriz y nos quedaría s por i menos a invertido multiplicado por b
y multiplicado por U de S. ¿Vamos bien? Ok, pero la función de transferencia de un sistema corresponde a la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada. ¿Sí, no? Aquí tenemos la transformada de Laplace de los estados, casi relacionados con la transformada de Laplace de la entrada, por lo que nos falta un paso, y eso corresponde a esta expresión, si la llevamos a Laplace, y de S, se facilito ver aquí, ¿no? Que sería igual a C por X de S más D por U de S. ¿Sí, no? Entonces, si a esto le multiplicamos por C y le sumamos D por U de S, tenemos Y de S, o lo que es lo mismo, Y de S sería igual a C, que multiplica a S por I menos A invertido, multiplicado por B, multiplicado por U de S, y más D por U de S. Y como expresión final, asumiendo de que las expresiones de transferencia son salida entre entrada, podría quedar que Y de S entre U de S es igual a C que multiplica a S por I menos A invertido. Ah, perdón, pero el invertido es a todo, ¿eh? Invertido. Acá hay un error. Invertido. Multiplicado por B. Esto por U. Ah, perdón. Ya, U ya le pasamos al otro lado. Y más D. Y esta expresión se llama matriz de transferencia. O lo que es lo mismo con la representación en las ecuaciones de estado y de salida, podríamos hallar la o las funciones de transferencia del sistema. O sea, para este sistema que tiene una entrada y dos salidas, y en consecuencia podría tener dos funciones de transferencia, con este método podríamos hallar, a través de la representación en espacio de estados que ya conocemos, las funciones de transferencia acopladas de los dos casos, que sería el equivalente a hacer un modelamiento clásico, pero un poco más extenso y un poco más largo. ¿Está bien? Pero bueno, igual en este punto llegamos a algunas cuestiones de interés, como no hemos resuelto las ecuaciones de estado, de hecho, están ahí irresolutas todavía, es decir, sin resolverse. Hay un método evidentemente específico asociado a resolver las ecuaciones de estado que ya las vamos a estudiar, pero que sin embargo en este punto merece la pena hacer un análisis específico. Cuando tenemos un modelo con función de transferencia, lo que nos interesa para hacer análisis de estabilidad absoluta corresponde a mirar los polos de la función de transferencia. Sí, ¿verdad? ¿Cómo decimos nosotros que un sistema es estable a partir de la función de transferencia? La estabilidad se refiere a que si todos los polos, ¿de acuerdo? Si todos los polos que pertenecen a la función de transferencia, por ejemplo, aquí Y de S entre U de S, si todos los polos que pertenecen a esta función de transferencia, si para todos los polos que pertenecen a esta función de transferencia, el componente real de estos polos es menor que cero, ¿sí, verdad? Entonces, ¿qué pasa con el sistema? Estable. ¿Se entiende esta nomenclatura? Entonces, si para todos los polos de esta función de transferencia, aquí tal vez el símbolo de pertenece está raro, si para todos los polos en esta función de transferencia son el componente real
de esos polos es menor que cero, lo que es lo mismo, están en el semiplano izquierdo, entonces el sistema es estable. ¿De acuerdo? Ahora, alguna forma, evidentemente, debe haber para relacionar estabilidad absoluta a partir del modelo en espacio de estados. Y la respuesta es que lo hay. ¿Y dónde se hace ese análisis? Bueno, si miramos de vuelta el diagrama de bloques de la expresión en espacio de estados en tiempo continuo de un sistema en general, miramos que la dinámica de transformación de la entrada hacia la salida o de los estados en sí mismo corresponden a este lazo que está aquí, o lo que es lo mismo. Este lazo puede provocar que el sistema, a través de la acumulación de la integral, diverja o converja asintóticamente. Y eso en la geometría de una matriz corresponde al análisis específico de algo puntual en sus propiedades, que son los eigenvalues. ¿Se acuerdan qué son los eigenvalues de una matriz? Bueno, los eigenvalues, vamos aquí a poner un paréntesis aquí, los eigenvalues o los eigenvalores de A, por ejemplo, que es la matriz que nos interesa, cumplen con la siguiente propiedad. Resulta que si tengo un eigenvalue lambda sub i para la matriz A, esto sería lo mismo que el mismo eigenvalue multiplicado por un eigenvector de la matriz. O lo que es lo mismo, en el espacio geométrico de la matriz A, en la dirección específica del vector v, la matriz se comporta de manera exclusiva como una ganancia. No hace un espacio invariante de amplificación, geométricamente hablando. Esto se vuelve lindo de discutir, evidentemente, con mucho dominio de las matemáticas asociadas al álgebra de matrices. E incluso sin ese dominio, igual es bonito. Ya vamos a ver cómo se relaciona. Pero la jerga que acabo de utilizar es precisamente eso, en la relación de la definición de los eigenvalues y eigenvectors de una matriz. Ya está. Ahora bien, ¿cómo se calculan entonces consecuentemente los eigenvalores, los eigenvectores de una matriz? Resulta que las matrices tienen una propiedad específica que se llama ecuación característica. Y la ecuación característica permite resolver o hallar los eigenvalores. ¿Cómo se propone la ecuación característica de una matriz? Bueno, resulta que la ecuación característica de la matriz es igual al determinante de una variable, lambda en este caso, por i, siendo i la matriz identidad, le pongo como matriz, menos la matriz propiamente, y el determinante igualamos a cero. Resolviendo esto, hallamos los eigenvalues de la matriz y consecuentemente con los eigenvalues podemos verificar si se cumplen o no estas propiedades, ¿de acuerdo? De definición. Pero no queda ahí, sino que resulta que en el sentido específico, vamos a ver esta. Aquí asumo un S por I menos A invertido. Claramente esto va a generar una definición de un denominador. ¿Por qué me centro en esto? S por I menos A, asumiendo que esto nos va a devolver una ecuación o una función de transferencia, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a qué es igual la inversa de una matriz? Bueno, la inversa de una matriz Z, un Z a la menos 1, por ejemplo, eso es igual a 1 entre el determinante de Z multiplicado por la adjunta. Entonces, para la expresión de la ecuación, de la matriz de transferencia, siendo esta la matriz que requerimos invertir, S por I menos A, y que tiene de alguna manera una relación con esta expresión que acabo de determinar en relación a la ecuación característica de la matriz, S por I menos A
invertido, en consecuencia, es igual a 1 entre el determinante de esa matriz, ¿de acuerdo? Y multiplicado por la adjunta de S por I menos A. ¿Qué pasa aquí abajo? Aquí. Esto es igual a lo que es lo mismo, la ecuación característica de la matriz A nos devuelve los polos del sistema. ¿Se entendió? Y si nos devuelve los polos del sistema, entonces resulta que la definición de estabilidad a partir de un modelo en espacio de estados implica revisar los valores propios de la matriz A, o lo que es lo mismo. Si para todos los valores propios de la matriz A analizamos el componente real, ¿de acuerdo? Y esto es menor que cero, entonces, ¿qué pasa? Que el sistema es estable. Eso en relación a la estabilidad absoluta, si existe al menos uno, o sea, para alguno de estas definiciones, sucede que esto es mayor que cero, entonces el sistema no es estable. Y ya la última, ¿no? Si la mayoría son cero y existe al menos uno que esté justo en el eje J omega, estable marginal o marginalmente estable. Pero esta es la definición de estabilidad usando un sistema en espacio o un modelo en espacio de estados. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es? Después de todo lo recorrido, ¿qué es un espacio de estados? Bueno, un espacio de estados corresponde al lugar geométrico que traza las variables de estado con una representación en un espacio euclidiano. Por ejemplo, un sistema de orden 1 correspondería a la dinámica de interacción a lo largo de una línea. Un sistema de segundo orden se representaría en un plano, un sistema de tercer orden en el espacio, y más allá de eso, siguen siendo hiperplanos. Pero ya no se pueden graficar. O lo que es lo mismo, si pretendiésemos mirar este ejemplo en un espacio geométrico de forma gráfica, no podríamos, porque es de orden 4. Pero sí podríamos resolverlo, ¿no? Eso no nos limita a que no sea el caso. Claramente se puede resolver. ¿Ok? A ver. No sé si hasta este punto tienen alguna pregunta. ¿Quedó claro todo esto? Muy bien. Voy a pasar una que otra laminita de lo que tengo preparado por acá. A ver cómo me salgo de... A ver, déjame ver si puedo descargar el pizarrón. Debería haber cómo, ¿no? Debería poderse. A ver, whiteboard, export, PDF mejor. Ahí está. Voy a volver a mi pantalla regular. A ver, déjenme apago aquí esta cámara porque me voy a parar a hacer algunas explicaciones con lo que hemos definido hasta este punto. Y para que no sea tan aburrido, vamos a hacer simulaciones. Entonces, bueno, las láminas son bastante extensas porque empezamos definiendo el espacio de estados en tiempo continuo. Necesitamos luego definir el espacio de estados también en tiempo discreto.
diseño de controladores, entonces hay varias cosas que necesitamos estudiar. Pero bueno, empezando por la parte más simple, las definiciones de las variables que habíamos propuesto. Un estado es el conjunto más pequeño de variables. Las variables terminamos definiendo, ¿no? A partir de cuyo conocimiento en un instante de tiempo específico y para una entrada dada, pudiésemos determinar los estados o el estado del sistema en cualquier tiempo t mayor que t sub 0, desde donde conocemos los valores, digamos, que hemos propuesto. Las variables de estado son ese conjunto más pequeño de variables que conforman el estado de un sistema dinámico. Algo importante a mencionar es que las variables de estado no necesariamente requieren ser cantidades medibles u observables. Por ejemplo, cuando ustedes hacen control de efectivo o eficiente de motores, motores de inducción, por ejemplo, una de las variables de estado en el modelo corresponde al encadenamiento de flujo, o al flujo electromagnético. Entonces, el flujo electromagnético no se puede medir directamente y si fuese posible sería muy costoso para poner un sensor de flujo ahí como para tener realimentación de estados operando para un esquema de control. Pero lo que sí se puede hacer a partir del modelo es estimar esa variable. Y se puede estimar con un error muy pequeño. De hecho, la teoría nos dice que con un error igual a cero. Y eso es parte de lo que vamos a hacer aquí también. Hacer estimadores eficientes para instrumentar sistemas. ¿De acuerdo? A partir de modelos. El vector de estado se conforma con estas n variables de estado. Y el espacio de estados es este espacio geométrico n-dimensional en donde cada eje coordenado corresponde a una variable de estados. ¿De acuerdo? Las variables de estado no tienen necesariamente que ser ortogonales, pero no pueden ser concurrentes o paralelas. Eso sí, muy importante de mencionar para seguir estudiando esto. Entonces, la idea es que las ecuaciones de estado, cuando partimos de modelos convencionales, definen ecuaciones diferenciales de primer orden para la relación dinámica de un sistema de dinámica más compleja. Y tenemos ecuaciones de estados y ecuaciones de salida, tal cual. Nada más que cuando trabajamos con sistemas lineales, con parámetros que no varían, o lo que es lo mismo, como base de operación de la dinámica que gobierna un sistema, se utilizan ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, entonces las representaciones matriciales son posibles, que es lo que pasó en el ejemplo que desarrollamos. Entonces, generando estas representaciones matriciales, pudiésemos llegar a x punto de t es igual a por x de t más b por u de t como ecuación de estado, y la ecuación de salida, y de t es igual a c por x de t más d por u de t. Con lo que hemos mencionado, A matriz de estado, B matriz de entrada, C matriz de salida, D matriz de transferencia directa. X vector de estado, Y vector de salida, U vector de entradas, de control, de excitación, como queramos llamar. La representación a bloques es la que ya habíamos platicado, con las particularidades que también mencionamos. ¿De acuerdo? Habitualmente, con coeficientes constantes, la matriz A, B, C y D no varían. Se mantienen fijos. Pero no es la generalidad, obviamente. Hay sistemas de dinámica compleja o en aplicaciones en específico en donde la dinámica puede cambiar y los valores de A no serían siempre constantes. Por ejemplo, cuando construimos sistemas para determinar fallas en sistemas dinámicos, donde se vuelve retador y habitualmente los algoritmos se concentran, es en la estimación de la matriz post-falla, que es la matriz A, porque esa cambió. Cuando se presenta una fuga, por ejemplo, en un tanque, una falla eléctrica en un motor, o lo que fuese, ¿no? Como alternativa de otras áreas de aplicación. Aquí un ejemplo más simple, dice, considera el sistema de la figura y hay la representación en espacios de estados del sistema lineal. Miren, por ejemplo, aquí tenemos M, aplicando, solo tenemos una masa, más sencilla de lo que hicimos. El sistema sería solo de orden 2, porque tenemos dos sistemas de almacenamiento de energía en el resorte y en el amortiguador.
la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. En el diagrama de cuerpo libre, my dos puntos más b por y más k por y es igual a la señal de excitación U. Y definiendo las variables de estado x1, la derivada más baja de la variable de la ecuación diferencial, y x2, y punto, reescribimos. Primera ecuación de estados, x1 punto igual a x2. Misma cosa que ya practicamos en algo más complejo. Y x2 punto, despejando y generando el reemplazo progresivo de las variables, reescribiendo quedaría menos k entre m por x1, menos b entre m por x2, más 1 entre m por u. Y asumiendo que la salida que pretendemos modelizar únicamente es y que y es el primer estado, entonces se podría reescribir formalmente esto en formato matricial como se muestra en pantalla. ¿Está claro? Perdón. Hay más ejemplos, obviamente, del área eléctrica, por ejemplo. Se pueden hacer algunas cosas interesantes del área mecánica, térmica, fluidos, y no solo ahí, porque esto es ubicuo y se puede aplicar a datos también, que tienen cierta dinámica de transformación. Esto también ya lo estudiamos, que es la función de transferencia matricial. A partir de la definición de una función de transferencia, llegamos a la definición de G de S a partir de un modelo en espacio de estados igual a C, que multiplica a S por I menos A invertido, multiplicado por B y más D. A esto se le conoce como la matriz de... ah, ¿matriz de transferencia? ¿Qué llamamos? Sí, matriz de transferencia. Disculpen el lapsus. Y los eigenvalues de A, eso también ya lo justificamos, corresponden a los polos de la función de transferencia. ¿Está bien? Me queda un ejemplo un poquito más elaborado. Simplemente en este caso no sabemos de dónde proviene el sistema. Dice, considere este sistema en espacio de estados de orden 3, ¿de acuerdo? Y a partir de este sistema en espacio de estados de orden 3, halle la función de transferencia. Entonces aplicamos la expresión de la matriz de transferencia, asumiendo que esto es A, esto es B y esto es C, obtenemos esto. Ahí está un poco más detallado, con la inversa de esa matriz, el determinante y la adjunta. Resulta que esta sería la función de transferencia de ese sistema. ¿De acuerdo? Luego también es posible, a partir de una función o un grupo de funciones de transferencia, irnos hacia el espacio de estados también. Obviamente, si puedo ir de espacio de estados a función de transferencia, hacer lo opuesto también es posible, pero eso vamos a hacerlo un poquito más adelante cuando veamos las formas canónicas. No, por alguna razón esto está sincronizado con alguien, creo que se está adelantando los slides. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este punto? Muy bien, vamos a hacer algo más aquí. A hacer una solución de ecuaciones diferenciales. Bueno, aquí yo les tenía para hoy preparada la solución de la tarea, que obviamente no la vamos a ver porque todavía me pidieron extensión hasta hoy, ¿no? Para entregarla. Ya les prepararé el documento y la solución para su referencia, un poquito más adelante. Entonces vamos a simular para mirar un espacio geométrico. Esa sería la intención. O bueno, ni tanto el espacio geométrico, sino al menos aprender a resolver numéricamente ecuaciones diferenciales en espacio de estados, no importa si es de orden 2, orden 3 o el orden que fuese, utilizando un solucionador. Específicamente el que voy a utilizar, voy a poner un help aquí, es el ODE45, que significa Ordinary Differential Equations, utilizando el algoritmo de Runge-Kutta de cuarto y quinto orden. Tal vez habrán visto este algoritmo en métodos numéricos, posiblemente, y si no, aquí simplemente vamos a utilizar esto. Eso no, no pretendo entrar a la explicación específica de cómo funciona ¿no? Lo que se necesita en la sintaxis para resolver o usar esta función, bueno, básicamente nos devuelve un vector de tiempo
el resultado que andamos buscando y necesitamos la definición de las ecuaciones diferenciales ordinarias, eh, el time span, donde se pretende desarrollar el estudio y condiciones iniciales. Bueno, voy a codificar esto. Igual luego les paso la, los códigos de ejemplo que vamos a utilizar ahora. Entonces, déjeme darle un nombre. Voy a poner suspensión 1Q de un cuarto. No sé si me permitirá el nombre, creo que sí. Ok. Nada más que la voy a programar como función para que me permita definir algunas variables locales, globales y consecuentemente también definir funciones. No sé si han usado el MATLAB de esta forma. Yo esperaría que sí, que es medio habitual, como programar en Python más o menos. Muy bien, entonces yo copié el prototipo de la función. Dice, este nos devuelve t como vector y nos devuelve y. Bueno, le voy a poner x, porque hemos llamado nosotros x a los estados, ¿no? Y esto dice que es igual a O de 4, 5. Aquí va la ecuación diferencial y aquí va el time span. Voy a poner que, bueno, resuelva esto entre 0 y un periodo TS de simulación, no sé. Definamos antes esta variable. TS, unos 10 segundos. Podemos ponerle luego más tiempo o lo que se necesite. Y condiciones iniciales. Voy a poner aquí un X0. Entonces resolvamos. Deme oportunidad. El modelo que generamos debería estar aquí. Aquí está. También se los voy a subir por si es de interés. Vamos a resolver este modelo, ¿de acuerdo? Pero como está un poco largo de codificar, yo, bueno, básicamente ya lo tengo pre, compilado, también para que no evitar ley de Murphy hoy, justamente ahora, ¿no? Déjenme, nada más creo que está muy pequeña la letra, no estoy muy seguro. Déjenme hacer un poquito más grande el font. Le bajé hace rato porque sentía que estaba muy grande, pero vamos de 17 o incluso un poquito más. 18. Ah, ahí está. Bueno, entonces el modelo va a empezar todo en cero y es de cuarto orden. Y ya sabemos qué es X1, qué es X2, qué es X3 y X4, ¿no? Hicimos a mano, digamos, todo esto. Y ahí ya casi está, pero obviamente nos falta la definición de la ecuación diferencial. ¿Está bien? Entonces, para eso voy a poner aquí un function que me duela dx es igual a modelo. No se me ocurre un nombre más creativo. Y donde vienen los estados, bueno, la variable de tiempo y los estados X. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo ya definidas parámetros físicos y el modelo en espacio de estados, A, B, C y D. A, B, C y D. Ahí está. Allow. Miren, está cuánto vale la masa uno, cuánto vale la masa 2 en kilos, cuánto la constante de rigidez K1, cuánto la de rigidez K2. Aquí, bueno, es C o B, perdonen, ¿no? Usé, le voy a reemplazar para que no pierda generalidad B y ya se reemplazó en todo el resto. Y están codificadas aquí X1 punto es igual a X2 y bueno, pues todas estas cosas. Bueno, de hecho, aquí está al revés. Pero eso no implica que el resultado vaya a ser correcto, porque definí como X1 a Y, X2 a Y punto, X3 a X y X4 a X punto. Por eso, esta tercera fila es la que aparece hasta aquí. Entonces, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Ese es el motivo.
y la matriz de salida. La matriz de entrada, perdón. Ya. Le voy a borrar esta para que no se confunda. La matriz de salida, hemos definido para este punto que sea bueno, el estado en este caso igual seguiría siendo el estado uno y 3, ¿de acuerdo? El estado uno y 3. Ok. Creo que este modelo está entendido, ¿verdad? Entonces estoy definiendo aquí básicamente constantes, nada más. Lo bueno de usar este ODE 45 es en verdad la simpleza para definir las cosas. Y es que le voy a decir en verdad que dx es igual, bueno, aquí ni siquiera necesito la matriz C y D, esto sería acá arriba, ¿no? Tal vez en este, incluso D ni necesito, matriz de salida, estos serían, vamos a ponerle aquí condiciones iniciales, matriz de salida, y esto sería el tiempo de simulación, ok. Mm, editor, déjenme ponerle una tabulación a esto. Ya están los parámetros físicos, el modelo en espacio de estados. Y aquí vamos a ponerle dx, que es la salida de esta función, es igual a por x, es la variable que viene como definición, más b por u en este caso, o r, ¿no? R vamos a definir como la entrada del caminito y vamos a asumir que pues pisamos un bache o nos subimos a una banqueta de 25 centímetros de amplitud, tal cual así. Desde el tiempo t igual a cero, que empieza la simulación y todo está quietito, este pack le subió 25 centímetros, ¿de acuerdo? Como emular que nos subimos a una banqueta. Y ya con esto queda codificado el modelo, nada más. Esta es la entrada, ¿no? Esta es la entrada del road. Entrada que habíamos definido como el camino, que podríamos darle aquí una señal senoidal para emular los potenciales agujeros o desniveles que estuviese atravesando el vehículo. Y acá nos falta reemplazar esto para decirle que vamos a usar la función que llamamos modelo. No se me ocurrió nada más creativo que eso. Ok. Hasta ahí quedó. Con esto vamos a definir la salida Y, así como el primer estado y la salida X. Ah, aquí tal vez voy a llamarle Z a este, para poder llamar X para que tenga relación con la variable que definimos de desplazamiento. Entonces, este X va a ser la tercera variable de esto, ¿no? Así quedó. Y ya. Ahora hacemos un plot, vector de tiempo, coma X. Si gustan, hacemos aquí un subplot 2,1,1. Y luego aquí otro subplot 2,1,2. Y le ponemos un plot T, Y. Vamos a ver, ¿qué hice mal? Was close with an end. Ah, aquí, perdón. X, Z, 0. Ah, unrecognized variable, Z, Z. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Ah, X, Y, perdón, T, Y.
Y listo, ahí están los resultados. En el tiempo t igual a cero, que sube el escaloncito del vehículo. La suspensión evidentemente hace lo posible para que las dos referencias cambien 25 centímetros, pero claro, uno siente eh, este, lo que pasaría en el carro, ¿no? Y esto se podría interpretar de alguna manera. La variable de arriba, que es la variable X, es la que corresponde a lo del neumático y la variable Y es la que correspondería al movimiento de la cabina. ¿De acuerdo? La cabina se mueve un poquito más armónicamente, digamos, pero todavía ahí se puede hacer algo, se pueden cambiar los coeficientes de rigidez tal vez de los amortiguadores para que el resultado sea mejor, o podemos trabajar en un modelo de una suspensión activa. ¿De acuerdo? Que implicaría agregar una entrada más al modelo de el modelo dinámico, asumiendo de que podemos incluir ahí un servomecanismo y que el servomecanismo pudiese amortiguar estas variaciones para que con algún esquema de control sofisticado o clásico nos permita que estas variaciones sean de menor duración y mucho más cortas, que prácticamente pudiésemos aplacarlas. Y como ya podrán imaginarse, hacia allá va su segunda tarea. Van a ser, ya se los anticipo, igual les voy a poner la descripción de la tarea. Van a modificar el modelo en espacio de estados para poder incluir una entrada extra, que sería la entrada del controlador, que emularía la suspensión activa. Y van a intentar controlarle con un algoritmo de control clásico, un PID. ¿Está bien? Ahí de entrada les digo es un poco más difícil, pero sí se puede. Hay que mirar los esfuerzos de control en consecuencia para saber qué tan eficiente es. Y más adelante, cuando ya estudiemos diseño de controladores en espacio de estados, vamos a usar un diseño de control optimizado para que se puedan contrastar las dos realidades. Esa va a ser la entrega número 2 y un poquito más. ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta en relación a esto. Eh, Digo, en este modelo, además de ver las relaciones de la serie de tiempo, podríamos cambiar un poco más de cosas en lugar de que sean 25 centímetros, que sea más abrupto, que sea 50 centímetros de pronto el cambio, ¿no? Hace algo así como esto. Y, pues, evidentemente se nota que los dos valores escalan hasta el punto en el que se pueda hallar el equilibrio. O que tengamos baches de 20 centímetros de profundidad, por ejemplo, y sigan una sinusoidal armónica, pongámosle una frecuencia de, ¿cuánto será? Menos de un hertz, medio hertz, 0.5, 2 por pi por 0.3 y por t, para asumir de que podrían haber como escaloncitos, ¿no? Entonces, claramente ahí se nota cómo la suspensión sigue el camino, entonces uno va sintiendo los baches básicamente en la cabina, por lo que hay muchísimo espacio para mejorar a partir de este modelo con estos parámetros a través de la inclusión de una suspensión activa. ¿Y cómo sería? Con un controlador, asumiendo que tenemos un servomecanismo, ¿no? Activo que con una señal de control, con un modelo, me puedo anticipar, puedo hacer algo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es parte del reto de la tarea número 2, por si la tarea número 1 les quedó corta, la intención de la 2 que sea todavía más significativa. Me gustaría mostrarles un modelo más en espacio de estados. Este es el que viene descrito en los slides. Aquí va. Tiene la misma estructura, básicamente. Lo que cambia es la matriz A, la matriz B, obviamente. Se puede notar eso, pero tiene la misma estructura. También este viene descrito en los slides, no obstante. Aquí los estados del sistema corresponden. El primer estado es el voltaje, sí, es el voltaje del capacitor, es un RLC en serie, y el segundo estado corresponde a la corriente. Por ejemplo, asumiendo que tenemos una señal de entrada con un valor de 5 volts,
la salida en el tiempo para este sistema subamortiguado, se alcanza a notar, ¿no? Subamortiguado, tengo un sobreimpulso y luego me estabilizo en los 5 volts, el voltaje del capacitor. Empezando sin voltaje, sin corriente y viendo la geometría de este sistema de orden 2, en donde la primera variable de estado es el voltaje del capacitor y la segunda es la corriente, para llegar desde un punto hasta otro punto, lo que se alcanza a notar es que esta es la trayectoria en la geometría. ¿Se ve? ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Una línea recta. Entonces, por ejemplo, es el principio de un control óptimo que en el espacio geométrico intento minimizar el gasto energético y la trayectoria. ¿Cómo se podría hacer eso potencialmente? Este, si es que aumento la resistencia a un valor de 50, es como meterle más amortiguamiento al sistema, ¿no? De hecho, le estoy agregando amortiguamiento. Entonces tengo una trayectoria más corta, menos corriente, pero esta resistencia obviamente implica gastar energía, porque estoy disipando energía por ley de Joule en cambio en la resistencia. O sea, la energía de cualquier forma se está quedando ahí, se está transformando en calor. Pero esto se ve un poquito más eficiente y más rápido. El reto sería ahí, por ejemplo, que un controlador pudiera hacer eso. Y eso es lo que hace un controlador óptimo. Y por eso se puede con sistemas de control, esquemas de control, minimizar consumos, gasto energético, mirando trayectorias en el espacio geométrico sobre todo. Si es que bajo todavía más el amortiguamiento, por ejemplo, lo voy a dejar en 5 ohms y respuesta de lazo abierto, claro, tengo más sobreimpulsos y se ve la trayectoria para llegar desde 0 volts hasta 10 volts en el voltaje del capacitor y toda la energía que gasto. Y lógicamente un sistema que no disipa energía o no tiene amortiguamiento con una resistencia igual a cero, y acá se ve claramente la lógica también de no disipación de energía. ¿Está bien? Es muy interesante esta temática, muy práctica también, y yo no tengo duda de que nos va a generar muchos beneficios de cara a no solo a la parte del curso, sino también a las aplicaciones que se pueden proponer. Muy bien, eso es lo que venía, perdón, es este. Eso es con lo que iba a cerrar el día de hoy. 13 láminas nada más, más lo que platicamos ahí en pizarra. Y la semana o la sesión que viene seguiremos con la representación en espacio de estados, pero en tiempo discreto, y ahí vamos a acompañar otras definiciones como observabilidad, controlabilidad, la no unicidad de la representación de un sistema en espacio de estados, que la solución también de este sistema, analíticamente hablando, que será una segunda sesión con un corte más o menos teórico como este, para comprender la teoría que acompaña a este método, para luego habilitarnos diseño de sistemas de control. Muy bien, con eso voy a cerrar la sesión. Muchísimas gracias a quienes están aquí.